Ma, de Tim En nombre Marín. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos ilumine en esta nuestra última sesión de esta formación del segundo año y que este carisma que nos une pues siempre se aflore, siempre siga para el servicio de los más necesitados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Eh, a ver, ya puse la grabación. Perfecto. Ahora, ¿qué dice? Minimice cuando... Ah, no se puede minimizar. Entonces, ¿cómo le hago? Vamos por este orden. Tengo que... ¿Cómo sería la palabra? Comunicarles, ¿no? A mí no me tocaba el tema. No es que estoy diciendo que me están quitando tiempo y que no sé qué. No, no, no. Le tocaba a Fray Anselmo. Y era sobre la cuestión del martirio, ¿ya? No, entonces, pero el pobre de última hora, como siempre, ¿va? Nunca se chequean los dientes y hasta que le duelen van a donde el odontólogo, entonces creo que le sacaron una o dos de esas que ya no le van a volver a poner, ¿ya? Entonces ahí está en cama el pobre con dos o no sé cuántas muelas sacadas, así que no puede, pues lógicamente ni pararse, ¿va? Entonces por eso cambiamos el tema. A mí me parece una cosa curiosa que no hemos tocado sobre la sinodalidad. Y esta es una cuestión que se está dando, que se supone que el próximo año hay un sínodo de los obispos sobre este tema, que se supone que han preguntado a todo el planeta católico sobre qué es esto. Entonces se supone mucho, y vamos a esperar, se supone mucho de todo esto que se supone, ¿ya? Así que de esto vamos a un poco dialogar y compartir, ¿no? De esto de la sinodalidad. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si se puede ver ya o no. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Ve, perfecto, gracias. Entonces, yo me hago la pregunta que se la comparto a ustedes, ¿no? ¿Qué es para la iglesia la sinodalidad y qué significa realmente para el pueblo de Dios? Si esto en realidad, aunque viene un proyecto de la curia romana, del Papa, pero esto en realidad va a tener un significado profundo en nuestro pueblo, ¿ya? Cuando hablamos de pueblo de Dios estamos hablando de toda nuestra iglesia, todos los bautizados. Y como somos bautizados creemos que todos pertenecemos a este reino. Todos, hasta los que son ateos, todos ellos pertenecen a este reino. Dios no separa unos buenos ni malos, Dios quiere a todos, ¿no? Entonces vamos a ver si este proyecto va por dónde. Y entre todos pues también sacamos nuestras propias conclusiones y nuestras aportaciones. Un poco para ir entendiendo el vocablo. Primero, la sinodalidad es una palabra compuesta, ¿no? Que viene del griego, de la palabra, la preposición sin, que significa juntos, unión o reunión, ¿ya? El sustantivo odos, que significa camino, trayecto o recorrido, o idad, que el sufijo, ¿no? De la preposición, del compuesto de la palabra, que significa cualidad. Entonces podemos juntar. ¿Qué es sinodalidad? Es la cualidad de caminar juntos. Bueno, eso de caminar juntos en la vida real
Uno se puede hacer la pregunta, o sea, ¿cómo se camina junto? Si a veces estamos separados más que unidos. Unos no creemos más que otros y unos tenemos mejores posiciones económicas, políticas, etcétera, mejores que otros. Es una expresión simbólica que se quiere lograr, una nueva expresión de qué es iglesia, así como se habló de cuerpo de Cristo, se habló de la vid verdadera, se habló de la esposa de Cristo, que es la iglesia, se habló del cuerpo místico de Cristo antes del concilio, se habló también de la iglesia como comunidad de comunidades en el documento de Medellín en América Latina, o ahora que se está hablando de iglesia sinodal. Bueno, ¿esto es una expresión simbólica o en realidad es una cualidad primordial en la iglesia? Hay que ir averiguando. Bueno, el primero que comienza en la historia a hablar de este vocablo, sínodos o sinodalidad, ¿no? La sinodalidad es un compuesto moderno, es un vocablo moderno. El vocablo antiguo es sínodo. El primero que comenzó a hablar de ese vocablo es San Juan Crisóstomo, ¿no? Y él decía que la iglesia, las palabras en griego aquí están, ¿va? Ecclesia eudos o sínodos es sint o noma. ¿Y eso qué significa? Es el nombre de la iglesia, sínodo. Ese debería ser nuestro nombre, decía San Juan Crisóstomo. ¿Ya? Son los padres de la iglesia, ¿no? Estamos hablando del siglo II, después de Cristo. Entonces, bueno, entonces sínodo es un vocablo simbólico y es un vocablo importante. Antes de pueblo de Dios, como construcción teológica, como inauguración del vocablo, es mucho más antiguo, pueblo de Dios. Pero bueno, entonces es importante, ¿no? Y según San Juan Crisóstomo, es el nombre que debe tener nuestra iglesia. Iglesia sinodal. Bueno, hay que ir a averiguar. Cuando fue elegido el Papa actual, Francisco, ¿no? El 13 de marzo del 2013, que ya lleva 9 años, al 13 de marzo del 2023 van a ser 10 años de pontificado. A los 2 años, el 17 de octubre del 2015, pronuncia un discurso en conmemoración de los 50 años del Sínodo de los Obispos. Hay que acordarse que el Sínodo de Obispos fue inaugurado por Pablo VI, ¿ya? Entonces fue el primer sínodo, cuando fue dentro del Concilio Vaticano II. Se hizo un sínodo. Es interesante, o sea que quería Pablo VI decir que el sínodo es la mejor expresión de la iglesia. Bueno, vamos a ver qué es esto. Él pide, el Papa Francisco, en este discurso, varias cosas. Primero pide recordar el espíritu y el método que dispuso Pablo VI. ¿Y cuál es eso? Es que se nos ha olvidado estar en el mundo y caminar juntos con todos. Nos da miedo estar con la gente mala, con la gente perversa, con la gente atea, ¿no? Ya nos hemos separado los malos y los buenos. O peor, ya decimos que los gobiernos hacen toda la justicia en el mundo y nosotros como cristianos ya no tenemos ninguna vela en el entierro de cuestiones de justicia, de equidad, de seguridad en el mundo, ¿ya? Y le dejamos el problema a los políticos, a los economistas, y así nos lavamos las manos. Y seguimos como cristianos buenos yendo a misa y comulgando y siendo buenas personas. Se nos olvidó esto de estar en el mundo, de asumir los problemas del mundo, de caminar junto con las personas que aunque no son cristianos, que aunque no creen en Dios, pero quieren cambiar esta historia. Y tendríamos que estar juntos con ellos, ¿m? Apoyándolos, animándoles, nosotros de nuestra fe y ellos desde los valores que pretenden construir la historia. Lo que el Señor nos pide, dirá el Papa, estas son palabras textuales, en cierto sentido ya está dando contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, y aquí viene lo duro, laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Un obispo no se va a igualar a un laico.
¿Mm? Un cardenal no va a ver con buenos ojos a una religiosa. Digo, ¿verdad? No es lo mismo. Están en otro nivel, otra categoría, en otras cosas. Es como que si a usted se le ocurra sacar sus ahorritos y se va a Roma y va a pedir una audiencia con el Papa, ¿va? Y va a decir que es que yo soy católico y quiero hablar con él. No, no se puede, hay que pedir permiso, audiencia, solicitarlo con meses de anticipación, años de anticipación. Si usted quiere como vil mortal católico tener una audiencia con el Papa, es decir, esto es duro, no es fácil de ponerlo en práctica. Una cosa que aparece no está literal, cuidado, ¿va? Si usted lee el discurso, esto no está literal, pero está claramente detallado que lo que llamábamos infalibilidad, ¿qué es eso? Que hasta el concilio, ¿no? Dice que la infalibilidad termina o comienza en el concilio, pero el concilio apoyado y aprobado por el Papa. Ahí está. O la infalibilidad es también cuando el obispo de Roma, que es el Papa, habla extra cátedra, es decir, habla para todo el mundo. Entonces no se equivoca. Eso es bonito en este Papa porque él mismo ha dicho, yo no soy infalible, yo me equivoco, yo soy pecador. Entonces, ¿dónde radica la infalibilidad? Lo deja claro el Papa diciendo que radica en la totalidad de los fieles. El Espíritu, ¿dónde está? En la totalidad de los fieles. No solo está en los cardenales y en los obispos. No solo está en el sacerdote. No solo está en las religiosas. Está en el pueblo de Dios también. Juntos. La totalidad. Pero la pregunta, ¿cuándo le has preguntado al pueblo? Para escribir un discurso, para escribir un documento, para analizar un problema mundial. Le has preguntado al pueblo. ¿Ya? Entonces el Papa comienza a analizar el problema de lo que se llama el sensu fidei, es decir, la razón por la cual vos decís que tenés fe. ¿Sobre qué razones? La razón de tu fe, ¿no? El sensu fidei, dice el Papa, impide separar rígidamente entre iglesia, ecclesia docens, y ecclesia dicens. ¿Y eso qué significa? Una cosa es lo que diga la iglesia y lo que anuncia la iglesia. Y la otra cosa es lo que dice el pueblo de Dios. ¿No? Que son dos cosas distintas. No sé si es la experiencia de ustedes. Leemos los documentos del Papa y las encíclicas y esto y lo otro. Y uno dice qué fantástico, qué bonito. Ojalá que así fuera el mundo. Pero te das cuenta que eso no existe en la realidad. En la teoría sí. Porque el pueblo de Dios está pidiendo otra cosa. A veces pide otra cosa y dice otra cosa. ¿Ya? A veces no hay encuentro entre lo que se enseña y lo que se dice y lo que siente el pueblo. ¿Ya? Ya que también la Grey tiene su olfato. Y esto es bonito en este discurso, porque entonces quiere decir que el pueblo de Dios también tiene que ofrecer una palabra de enseñanza. ¿No? A encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la iglesia. ¿Y cuál es? A través del sínodo. Dirá este mismo Papa, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Yo puedo oír, pero no escucho. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo, fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, no en escucha de los otros, ¿no? Perdón, sí, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Así que ¿quién tiene la verdad? Nadie. Nadie. Nos reunimos para encontrarla. Esto es lo nuevo. Antiguo, según la historia de la iglesia. Nuevo ahora, porque lo resucita, digamos así, una palabra fuerte, lo resucita este Papa. La verdad recurre o se termina en todo el pueblo de Dios. Entonces hay que esperar que ahora
todo lo que se construya como enseñanza de la iglesia debe partir de un consenso. Y eso es lo que creo yo que ha comenzado a iniciar este Papa. Para conocer lo que Él, ¿quién? El Espíritu, de verdad, dice a las iglesias. Ahí cita Apocalipsis 2.7, ¿no? El Espíritu siempre se muestra en la palabra de las iglesias. Entonces, una iglesia sinodal implica seguir el método inductivo, no el tradicional de la Edad Media que el Papa habla y los demás se obedecen y hacen. El método inductivo es al revés, escuchar al pueblo. Hay una palabra que es San Ambrosio de Milán, dice Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Lo que dice el pueblo es lo que dice Dios. No sé si estaba equivocado San Ambrosio de Milán, pero el problema es ese. Escuchamos al pueblo. El pueblo es el que sufre, el pueblo que le pasa las penurias de la historia. No son los que están fácilmente y cómodos. Luego, ya en el 2017, ¿no? 2 años también después, hay una comisión teológica internacional donde participan todas las iglesias históricas cristianas y construyen este documento que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, aprobada en la sesión plenaria ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2017. Luego fue aprobado por el Papa el 2 de marzo del 18. Estamos comenzando, ¿no?, a crear nuevamente una teología de la sinodalidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué dice el documento? Bueno, es lo que yo he resumido, ¿eh? Primero, la sinodalidad es el kairos, es un nuevo tiempo. Algo nos está diciendo la historia, el espíritu, a través de las iniciativas de estos teólogos, del Papa, etcétera, ¿ya?, que esto es la dimensión constitutiva de la iglesia, según Pablo VI. Y Pablo VI, creo que varias veces he dicho esto con ustedes, Pablo VI no es cualquier papa, con todo el respeto a los demás papas, pero Pablo VI creo que es lo mejor a nivel de intelecto que ha tenido la iglesia en toda su historia, toda su historia. Pablo VI es algo extraordinario. Tenía una luz clara sobre todas las cosas. Y no te perdés. Y no te perdés. Y casi como, no para todos los tiempos, pero casi podríamos decir eso. ¿Ah? Es una dimensión muy clara de todo. Pero claro, hay que entenderlo en su contexto y en sus problemas y toda la teoría teológica que está detrás. Entonces, el concilio ha dicho que nosotros somos que, primero, las visiones bíblicas, esposa de Cristo, vid, ¿no?, etcétera, etcétera, lo más funcional o sustancial, somos cuerpo de Cristo, pero somos pueblo de Dios. Luego viene Ratzinger y escribe un documento que se llama la Communion Notio, que nos dice que hemos malentendido el mensaje del concilio, ¿ya? Porque fundamentalmente lo que queríamos decir en el concilio es que la iglesia es comunidad, comunión. Por eso es que no está perdido cuando hablamos de sinodalidad. La iglesia es más que comunidad, es la que camina junto y todos al mismo unísono, unidos por una misma razón. Ahí está el problema, que tenemos diferentes formas de entenderlo y no estamos unidos ni caminamos juntos. Esa es la intención de este Papa, introducir una nueva forma de vivir en esta iglesia, ¿ya? Él dice el modus vivendi et operandi de la iglesia pueblo de Dios. Porque a un cardenal todavía no le caen 30 ni en 70 ni en 100 cuando se habla pueblo de Dios y él pertenece al pueblo de Dios. Él no se siente parte del pueblo. Peor que le diga que se sienta parte de los pobres. Eso es más complicado el asunto, ¿ya? La sinodalidad tiene su fundamento en la escritura, en los dos vocablos hebreos, kahal y edaj, ¿no?
Cajal significa la comunidad reunida donde Dios es el centro, la autoridad. No hay nadie con autoridad, todos somos iguales. Y el edaj es que no existe una persona más arriba que otra, ni por privilegio, ni por edad, ni por nada. El niño vale igual que el joven, que el adulto. ¿Cuándo hemos visto eso en la iglesia? Una cajal real. Es toma originaria, esto la toma originalmente de lo que se manifiesta, ¿no? Lo que debería ser la vocación de la iglesia. Una vocación hacia el pueblo de Dios en comunidad, ¿no? Y juntando y caminando juntos, en sinodalidad. ¿El problema cuál es? El problema es cuando se aparece la palabra autoridad. En griego se llama exousia, ¿ya? ¿Quién posee la autoridad? ¿La comunidad o los apóstoles? Si hablamos de una iglesia sinodal, no es el obispo el que tiene la última palabra, sino que tiene que ser el pueblo, el que tiene la última palabra. Eso es lo que hace que obispos, sacerdotes, religiosas, lo que sea, laicos, ¿ah?, sean iglesia, porque están unidos. Pero no estamos unidos. Ese es el problema. La realidad de muchas diócesis y de muchas iglesias, ¿no?, en nuestro mundo. Ciertas uniones hay, ¿no?, como esta festividad de San Francisco, se unen todas las comunidades unidas por el carisma, pero los que no entienden el carisma, pues les da lo mismo 4 de octubre, que 5 de octubre, que 6 de octubre, ¿ya? Cipriano de Cartago, en el siglo III, dirá lo siguiente: sí es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo. Ya estaba claro ese problema, que la autoridad la tiene el obispo. En latín es nihil sine episcopo. Sin el obispo no se hace nada. Es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo, ¿no? La palabra esta en latín es nihil sine concilio vestro et sine consensu plebis. No se hace concilio si no hay consenso con el pueblo. Y esta es una gran verdad en la tradición de la iglesia, sustentado en los padres de la iglesia, que se nos olvidó por 1700, 800 años. ¿Ya? Nada se hace sin la autoridad del pueblo. Pero eso necesita también que nuestro pueblo lo formemos, lo eduquemos, para que participe muy acertadamente. Que primero necesitamos que participe como lo siente, y luego tenemos que formarlo para que pueda convencer a los de arriba, y eso es complicado, ¿ya? Si no, preguntarle a Francisco de Asís cómo le hizo para convencer al Papa, ¿ya? La sinodalidad se fundamenta en el camino de la salvación trinitaria hacia la humanidad. La sinodalidad se prefigura por el camino que ha hecho la Trinidad. Dios ha hecho todo con amor y nos ha manifestado lo que pudo, pero era necesario entonces que viniese su Hijo para entender mejor qué es lo que quiere para con nosotros, y no porque lo quiere, sino porque así nosotros seremos perfectos, para compartir mejor la vida en comunión como hermanos. El Espíritu nos va ayudando, si es que nos dejamos guiar por Él. Es el recurso teológico que usa este documento. Cada uno ejerciendo su misión, cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero juntos producen vida. Y esa es la razón de ser de ellos, vida. Eso es lo que hace, ¿ya? La dimensión sinodal de la Iglesia implica una comunión, retomando la Trinidad, con la tradición y la cuestión de la catolicidad, que se llama la universalidad, ¿ya? Y a veces no entendemos ese problema. Estamos unidos, sí, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Con el Papa, sí, pero primero es con Cristo. No te perdás.
No te perdás, porque se te puede caer la mollera porque el papa se encachimba y le pega un vergazo a la vieja esa que le jaló el brazo. Punto. ¿Ay? Y si seguramente hubiera sido vos, también le pegás su vergazo a la vieja esa. Punto. ¿Ah? El papa se encachimba. Sí. ¿Y qué? No sigo al papa. Yo sigo a Cristo. ¿Ya? Él tiene derecho a equivocarse, a enojarse, a pelearse. Tranquilo. Somos seres humanos. Estamos unidos a Cristo, pero somos universales. ¿Qué significa? Que seguimos las directrices, las normas, los consejos, las ayudas, que muchas veces son solamente intelectuales. En otros países es ayuda real, ¿no? Monetaria, comida, etcétera, alimentos, medicina, ¿no? Pero estamos universal, por eso somos católicos. No porque hacemos misa en todo el mundo. Con todo respeto, no es esa la catolicidad. La catolicidad es que estamos unidos en un mismo sentido de enseñanza, camino, trabajo, consejo, ayuda, martirio, lo que sea. Y se vive en la misión de la iglesia con el mundo y para el mundo. No es para dentro, ni para festejar con los nuestros, es para el mundo. El Papa Francisco describe la imagen de una iglesia sinodal como una pirámide invertida. Esto ya sí es el acabose, claro, para el que está pensando de que pues este Papa pues ha venido a quitarnos los privilegios que teníamos antes. Pues sí, pues sí. Pues ese es el sueño de él. Una pirámide invertida. Casi como decir, destruir todo lo que arruinamos en la Edad Media. Porque la Edad Media duró demasiado. Y arruinó mucho el espíritu del Señor en el caminar de la iglesia. ¿Ya? Que integra el pueblo de Dios, el colegio episcopal, y en él, como Papa, con su específico ministerio de unidad, el sucesor de Pedro. Fíjense cómo se nombra el Papa. El Papa no es su santidad, nada de esos vocablos ya no aparecen para él. Él es el sucesor, el obispo de Roma, punto. El obispo de Cantabria, el obispo de Milán, el obispo de San Salvador, el obispo de Buenos Aires, el obispo de... Cada quien tiene su obispo. Él solo es el obispo de Roma, que ayuda a hacer unidad, catolicidad, en todo el mundo. Perfecto, pero no es la autoridad. Él no se siente así. Él quiere buscar una unión, una sinodalidad. En ella, el vértice se encuentra debajo de la base. El Papa se siente abajo. Quisiera estar ahí, pero hay muchas cosas que no le permiten. La administración de la curia romana, el poder, el turismo, el pisto, miles de cosas que no le permiten estar abajo de la pirámide. ¿Ya? La sinodalidad es aprender a hacer catolicidad en la iglesia particular, verificado el significado y el valor de la consulta en la iglesia. Por eso viene la luz, esta. En base al sínodo del año 2023, ¿por qué no comenzamos a hacer un experimento sinodal real en todo este planeta? Entonces manda a que se haga una investigación sobre este tema. Ya vamos a hablar qué temas son los que ha mandado a investigar y a preguntar al pueblo de Dios sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un problema grave. ¿En qué? En la función del gobierno de los pastores. No sé qué les agarra en la cabeza a un sacerdote cuando lo eligen obispo. Yo creo que se le arruina el cerebro, algo pasa. Cree que ya toca y fuma con Dios y toma el té a las 3 de la tarde. No sé qué pasa en la cabeza de estas personas que dejan de ser personas humildes y pasan a ser gente rara, con excepciones que las hay. ¿Ya? Entender la pastoral desde el pueblo. Duele mucho cuando uno escucha a sacerdote que le da lo mismo la formación del pueblo de Dios que cualquier otra cosa. De sus parroquianos. Es lo mismo. No importa. ¿Ya? Importante que den pisto. Feo, pero eso es. Poca importancia a la formación pastoral de nuestro pueblo.
Y los temas difíciles, la colegialidad. Están unidos los obispos. Es el mismo parecer de los de El Salvador que los de Guatemala, que los de Costa Rica, que los de Canadá, que los de Estados Unidos. Tienen los mismos sentimientos, los mismos principios, los ministerios, ¿da? Que casi como que fueran subir clase social. Depende del ministerio en que estás, no sé. Autoridad, comunidades, diaconías sociales. Ojo, es el vocablo que usa este documento. Diaconías sociales. Porque la palabra diaconía era el servidor de los pobres. Perfecto, pero ahora es también proyectos sociales. Algo más grande, más complicado. Porque es complicada la historia ahora de nuestro pueblo. Aprender a hablar con franqueza. Hay gente que tiene miedo a hablarle al obispo. Y todavía hay gente que eso de que su eminencia y le anda besando por todos lados al pobre señor. Pues no. Fíjate en las expresiones de este papa. Cuando la gente le quiere besar el anillo, él quita la mano. Le quita la mano. ¿Ya? ¿Y por qué? Que bayunco este papa. No. Te está diciendo con claridad que él no es a quien debes rendir reverencia y honor. Es a Dios. Es a Jesús. No es a él. Él no es el centro de todo. Hay que comenzar a entender estas cosas, que los obispos no lo entienden. Raro, muy pocos entienden estas cosas. Que el sacerdote en su parroquia se siente como el rey, ¿ya? Y que no quiere más que gallina asada, más que esto aquí, más que... O sea, es complicado. En Europa, uno es de América Latina, pero de vez en cuando uno ha pasado por Europa y uno sabe que hay ciertos lugares donde tiene su chef y parroquias. ¿Mm? No es la señora ya de la esquina del barrio que le ayuda a cocinar, tiene un chef, ¿ya? Porque no está en una ciudad cualquiera, pues. O te vas a Estados Unidos también. Entonces, la sinodalidad no es una moda. No debería ser un proyecto pasajero, sino una manera propia de ser iglesia. La sinodalidad. ¿Qué es lo que ha pedido el Papa? Bueno, no sé, eso sí quiero que me ayuden ustedes a investigar, a rastrear. A ver, primero, de torno al sínodo del 2023, entonces él quiere ¿qué? Ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino. Por eso sinodalidad, sínodo, caminar juntos, para hacer una iglesia más sinodal a largo plazo. ¿Sobre qué temas? Sobre la comunión, la participación y la misión. Que eso es malévolo. Este papa es malévolo, en buen sentido, ¿va? Comunión, ¿qué significa? Es que no estamos unidos. La participación es que la autoridad no la compartimos. Y misión es que unos se dedican a los ricos, papá, y a hacer pisto en este mundo, ¿da? Y a engañar al pueblo de Dios. ¿Para qué nos damos vuelta en este asunto? A eso están dedicados, a destruir, a nunca dar participación y a chupar el pisto de la gente. Ahí va el tema más fuerte. Por eso es que detrás, de forma malévola, él dice comunión, participación y misión. ¿Mm? ¿Quiénes participan? Todo el pueblo de Dios. Debería haber participado. Ya vamos a ver por qué. Desde una lógica de comunión y una fe encarnada, escrutar y proponer qué iglesia queremos en el siglo XXI, a través de una consulta mundial, de abajo hacia arriba. Y aquí está el link, ¿no? Que después les paso esto en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que busquen el link. Si ya lo saben todas estas cosas, perdonen, ¿vale? Perdonen que estoy hablando a gente que ya conoce estas cosas. Este es el esquema, ¿va? Rápidamente. Dice, hay una consulta general acá, la Secretaría General de la Curia Romana inicia el proceso, prepara la documentación, ¿no? Construye lo que en todo proceso canónico de la curia
construye los documentos que van a servir para fundamentar lo que vamos a hacer. Todo eso se llama el vademecum, ¿no? Hay muchos vademecum para cualquier tema. Esa es la preparación documental de cualquier tema en la iglesia, ¿ya? Se celebró la apertura del proceso el 9 de octubre, ¿no? Del 2000, perdón, del 10 del 9 de octubre al 17 de octubre del 2021. Perfecto. Del abril de este año se supone que ya hubo una consulta a nivel mundial, ¿no? Hay una síntesis primera de cada iglesia particular, de cada equiparquía, ¿no? Que se llama la iglesia oriental, de cada forma de los menonitas, de los coptos, de esto, ¿va? Hay 24. ¿Sabías que hay 24 iglesias dentro de la iglesia católica? ¿No? Y cada una con sus ritos, sus normas, sus propias formas cultuales, etcétera. Así que no esté pensando que somos uno o dos o tres, son 24 formas, expresiones ricas de contenido, de liturgia, de cultura, etcétera. Bueno, supone que al abril de este año se hizo la síntesis de cada quien en su lugar. Luego, el septiembre, que ya pasó, se presenta el primer instrumento laboris, es decir, el primer documento para que la Secretaría General de la Curia Romana pues presente, ¿no? Presente. Luego va a haber una reunión presinodal. ¿Cuándo? En marzo del 2023 para traer este documento y comenzarlo a darle orden, darle nombre, darle título, darle capítulo, todo eso son expertos en esas cuestiones. Y para luego se supone presentar 7 documentos finales de todos los documentos que se han sacado a nivel mundial. El documento final, que es el que va a pasar a la Secretaría de Estado para que se presente al Sínodo de los Obispos, ¿no? La pregunta que quiero hacerles, y por favor se lo digo con humildad porque yo no lo sé, ¿cómo ha sido el proceso de consulta en sus países? Ayúdenme a entender esto. ¿Quién comienza primero? Bueno, tal vez, así bien, Así, hola, Anselmo. sí, aquí tal vez compartir un poco lo que escasamente se hizo en El Salvador. Se trabajó por vicarías, un primer planteamiento de la sinodalidad, de la escucha. Sin embargo, tuvimos algunos problemas con los grupos que se resisten, por ejemplo, en la parroquia con los catecúmenos. O sea, no se pudo trabajar ciertamente esta dinámica de escucha sinodal, ¿verdad? Porque su estructura jerárquica cerrada no lo permite. Y luego el trabajo también a nivel de escuchas con la vicaría o las vicarías. En el caso nuestro, hablo de esa experiencia que viví en El Salvador. En el caso nuestro de la vicaría de Candelaria, Nuestra Señora de Candelaria, pues se comenzó un trabajo, pero no todos respondieron de igual forma. Primero porque las parroquias le han dado poca visibilidad a algunas estructuras de comunidad, ¿verdad? Y se han quedado con los movimientos y se han quedado con lo litúrgico, lo sacramental. Entonces no hay formación, ¿verdad? Y la gente corre de un lado a otro y no vive esta dinámica formativa, lo cual pues afecta grandemente a la hora de reunirnos, a la hora de compartir, a la hora de tener una visión eclesial o un proyecto eclesial. Y aquí traigo a colación el proyecto de la arquidiócesis, el plan pastoral arquidiocesano. Un documento muy bonito, pero documento en el cual pocos cristianos o pocos laicos lo conocen.
lo han estudiado, se han formado en él, han trabajado en eso para darle continuidad a lo que la iglesia está buscando. Entonces nos damos cuenta que hay graves, por decirlo así, dificultades para llevar adelante este proceso. No todos entramos en este proceso, ¿verdad? Y no es porque la iglesia no lo está facilitando, claro que lo está facilitando, sino porque como cristianos a veces no valoramos esto de la iglesia. No leemos los documentos, las encíclicas del Papa, no leemos nada de eso y luego no llevamos a la práctica nada de eso. Entonces, a veces al hablar de sinodalidad nos quedamos, y eso se chupa, se bebe, se traga, ¿qué onda? Pues, ¿verdad? O por qué se expresa de esta manera fulano de tal o sutano, o por qué este religioso o esta religiosa está tratando de hacer esto, ¿verdad? ¿Qué novedades o qué trae esto a nuestra vida cristiana? Entonces pienso que tenemos que valorar más y siento que es un reto y un desafío que tenemos. Gracias. En otro país, ayúdame. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo sintieron? Bueno, yo les cuento un poquito cómo fue acá en mi zona, en Málaga. Acá yo sé que los cuestionarios se enviaron a las distintas órdenes religiosas, a las parroquias, a los distintos movimientos. En mi parroquia, por ejemplo, el sacerdote de mi parroquia era el responsable del arciprestazgo y se hizo una reunión de todo el arciprestazgo en una parroquia y se trabajó con el formulario y demás. Yo particularmente lo trabajé en la delegación de apostolado seglar, que trabajamos con los cuestionarios que había, debatimos, nos dividimos en grupos, después hicimos una apuesta en común y el delegado del apostolado seglar era el responsable de transmitir eso. Un dato curioso, nosotros nos quejamos porque el responsable de apostolado seglar es un sacerdote. Y el mes pasado lo cambiaron y ahora el responsable es un seglar. O sea que yo creo que algo, contradictorio. Para algo sirve, no sé si para mucho, pero para algunas cosas están cambiando. Trabajar lo hemos trabajado, ahora si funciona o no, pues ya lo veremos. Sí. Solo una pregunta, a ver, usted entonces respondió a las preguntas y Sí. trabajó en una mesa de consulta. Sí. ¿Qué pregunta más curiosa le resultó? ¿Alguna curiosa que se acuerde? Mira, nosotros hablamos bastante sobre el papel de la mujer, la responsabilidad de la mujer o la cabida de la mujer, y también de los divorciados. Yo entro en los dos grupos. Entonces fue un poco duro porque había dentro de mi grupo de trabajo personas un poco conservadoras, de grupos de movimientos más conservadores, y fue un poco duro el tema, pero bueno, lo pudimos charlar. Y, por ejemplo, yo soy en mi fraternidad, dentro de la orden, ¿no? De la tercera orden, soy responsable de formación, pero estoy divorciada. Y si yo llegara a rehacer mi vida en algún momento con otra persona, pues ya no podría formar parte del consejo de la fraternidad. Sí, porque está pecando. Claro, entonces como formadora ahora valgo porque estoy sola, pero si me llevo a juntar o convivir con una persona, pues ya no valgo más como formadora. Entonces esas cosas no las entendemos muy bien. Sí, ¿En qué varía mi capacidad? No, el obispo es que no entiende las cosas. Ya, la teología es fácil para entender. Esas fueron las cosas que más debatimos. Sí. Pues solo para externar. Hay matrimonio cuando hay amor. Punto. Se acaba el amor, se acabó el matrimonio. Delante los hombres, delante de la iglesia y delante de Dios. Y se acabó. Claro, pero como tenemos que seguir ciertas normas canónicas, usted tiene que ir a solicitar al obispo y hacer todo el proceso que creo yo que ya se le hicieron. Y tiene que buscar a su marido y decir que era homosexual y por eso él reside y le manda la dispensa o la absolución de lo que sea el documento. Y así al final es para que la gente no hable. O sea, todo ese proceso es para que la gente no hable, no ande diciendo que no sé qué, que no sé cuánto.
el amor es lo primordial. No hay amor, se acabó. ¿Ah? Igual que los votos de un religioso. No los vive, no es religioso, punto. Aunque esté ahí, aunque coma ahí, aunque se viste como sea, no es religioso. Es otra cosa. Pero una cosa es la teología, otra cosa son las leyes de la iglesia y otra cosa son los mirones y los juzgones del pueblo de Dios ahí dentro. Pues sí. Bueno, ¿qué otro país? Gabriela, Guatemala, ¿cómo fue la cosa? Bueno, en Guatemala yo sé que se han ido haciendo varios procesos también, digamos, a través de, digamos, mediante las diócesis y arquidiócesis han habido documentos para reflexionar, compartir con las parroquias. En la parroquia que nosotras estamos, como teníamos un padre un poco especial, ¿no? Entonces toda la tendencia era carismática, pentecostal. Entonces no se trabajó nada de eso. El padre que llegó después tenía un poco de problema por esa misma situación, porque una de las cosas que sí yo veo, y esto más, digamos, desde la experiencia, poca experiencia también, digamos, en las parroquias y esto, es que se hablaba anteriormente de la formación de los laicos y laicas, y también de ver qué tipo de formación, porque hay formaciones de formaciones, ¿no? Las que nos ayudan a crecer como personas, a asumir compromisos dentro de la iglesia y en la sociedad. Y hay formaciones que simplemente fortalecen y refuerzan digamos, este esquema jerárquico, ¿no? Y este esquema también medieval, ¿no? Que la iglesia pues por años y todavía sigue muy inmersa en esto. Entonces, yo veo así, digamos que ha sido eh, para muchos una buena noticia, una dinámica, una metodología muy buena de caminar juntos, decir ahora mi voz vale, yo también puedo aportar. El problema es que, digamos que la mayoría de personas no cuenta con formación y muchas, digamos, digamos, los movimientos pentecostales han influido muchísimo en esto, que digamos es difícil como sentirlo. Entonces se hacen, por ejemplo, que parroquias que, digamos, compartiendo con otras compañeras también religiosas y laicos, que en sus parroquias esto no, como que no acaba digamos, de ser bien acogido, porque es una mirada completamente distinta a la que se está acostumbrada a trabajar. Y como decía, ¿no? Por la falta de formación que se tiene. Entonces, también tiene esas, digamos, como esas dificultades. La propuesta es muy buena, pero, digamos, la recepción no toda está preparada para acogerla y recibirla. Hay que hacer todo un trabajo. Me parece que es siempre un buen inicio para seguir trabajando y esto exige muchísimo a las parroquias. Y aquí hay otra cuestión también cuando se habla de la autoridad. Yo veo así que la autoridad es necesaria. Ahora, el autoritarismo es el problema, ¿sí? Porque entonces ya hay una imposición y esto, digamos, varios hermanos sacerdotes, en su mayoría diocesanos, que es con quien más se tiene esta dificultad, no apuestan por la formación. Y digamos también porque escuchaba de algunos sacerdotes, ¿no? Como decía así, ahora van a querer las monjitas venirnos a quitar el lugar, y nadie quiere quitarle el lugar a nadie, pues. Entonces, esta cuestión ahí, ¿no? Entonces yo veo esto así como que sí está en camino, hay procesos, hay parroquias que están trabajando, hay unas que van de verdad haciendo un trabajo muy bonito, pero hay muchas, y en Guatemala tenemos esa limitante, ¿no? De que hay como también una religiosidad muy tradicionalista, y esto a veces no permite que el sínodo pues caiga así como en tierra buena. Y ahí es donde yo veo el desafío para quienes vamos teniendo otra mirada, que vamos acogiendo esto, que nos alegramos con el Papa Francisco. Es un desafío grande, eso sí. Pero sí, digamos, está entrando, está en proceso, pero con esos límites también. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo fue en su lugar? Adelante. Noviciado. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. ¿Pase bien? ¿Pase bien?
Pues la verdad es que esta experiencia de hablar del sínodo es bien complejo, ¿verdad? Porque así como en muchas personas van a hablar quizás de ya con una visión ampliada, muchas otras también lo pueden hacer de una manera o una visión reducida. Pero acá hablando dentro de la diócesis, ¿verdad? Y en la parte del país, una de las cosas que acá se hicieron es que se repartieron las fichas y gracias a la repartición de esas fichas se pudo hacer un vaciado, donde se puede obtener o observar más o menos la realidad de cómo estamos. Y una de las ventajas de las que aquí funcionó fue que no solo nos quedamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino que también hubieron fichas que se les pudieron entregar a iglesias protestantes, a los mormones y también, si no me parece mal, también a testigos de Jehová. Esa manera que se utilizó ayudó mucho y en un encuentro que tuvimos sobre esta misma formación de la sinodalidad y nos incluyeron a nosotras dentro de la vida consagrada como formandas, fue justamente eso, ver desde la vida consagrada cómo y desde qué necesitamos ver cambios, ¿verdad? Dentro de nuestras propias estructuras, dentro de nuestras propias comunidades y también ya dentro de la diócesis. Y siento que el ir acá en la diócesis de Sonsonate se movilizó mucho esa parte, que como vida consagrada tuvimos varios encuentros, en los que en uno de esos encuentros nos tomaron en cuenta a nosotras las formandas, para que pudiéramos dar nuestra opinión también cómo estamos viviendo ese caminar juntos, que es lo que se nos pide, ¿verdad? Y esa visión es la que está también en objetivo, cómo nosotros lo estamos viendo dentro de nuestras comunidades, a las que también ahorita estamos en formación, cómo vemos a nuestra comunidad, si está caminando junto con la parroquia o caminando separado, y cómo también está la parroquia, ¿verdad? Si está de la mano de la diócesis o está ausentada. Entonces, como el ver esa parte, siento que nos dio una visión más amplia. Y ya eso pues ayuda a ver, y una de las cosas que resaltábamos mucho en uno de esos vaciados como vida consagrada, es a veces como las heridas que se llevan, ¿verdad? Por las distintas espiritualidades, hablando así, me llamaba la atención lo que usted decía al inicio, puede llegar el 4 de octubre, pero como no comparto tu espiritualidad, me da lo mismo, que a veces es lo relativo, ¿verdad? Pues me da igual que sea 4 o que mañana sea 5. Entonces también como cosas así que hay heridas pues dentro de nuestra iglesia que necesitan ser redimidas y sanadas a la luz del Espíritu Santo. Pero cómo sanar a veces esas heridas que se han ocasionado entre sacerdotes, obispos y vida consagrada en años anteriores, que son las que causan estragos en el ahora, en el presente, siento que ahí está el reto, porque de pronto es como yo no voy a esta reunión que ha convocado el obispo, porque este obispo en un obispo que estuvo anteriormente me rechazó, ¿verdad? Mi espiritualidad o me rechazó mi manera de vivir. Entonces, como que esos estragos traen cadenas a nuestra vida. Y yo quizás al ver eso como formanda, dentro de esa participación que pude estar, yo dije realmente cómo va a ser mi visión o mi manera de ver las cosas ya pues en un presente, en un futuro, dándome una apertura nueva, que no va a pasar lo mismo, cómo ir también ese caminar juntos, pero desde nuestro interior, desde esa armonía, ¿verdad? Con la espiritualidad y abriéndonos principalmente al perdón, porque eso es lo que pasa en la mayoría así de heridas que hay dentro de nuestra iglesia, es por la falta de perdón y la conciencia del sentido de conversión. Entonces es como bien difícil escuchar, ver la verdad y poder actuar, porque reta porque digo, realmente después de esos resultados generales que vamos a tener como iglesia, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Y siento que esa actitud debe ser siempre seguir adelante y no estancarnos. Pero muchas veces nos pasa la del cangrejo, ¿verdad? Que en vez de que eso nos ayude, nos va a desanimar y Para vamos atrás. a odiar y vamos a odiar a la iglesia y que la iglesia aquí sí, pero yo soy un cristiano y soy parte de esta iglesia. Entonces, ¿cuál es mi parte? Y cómo con ese grano de arena que yo voy a poner, va a ir creciendo la iglesia con la fuerza y la gracia de Dios, claro, ¿verdad? Entonces siento que esa parte ha sido como bien impactante y uno de los resultados que también encontrábamos era que la mayoría también de iglesias protestantes dicen que cómo es
la parte de que la iglesia está muy involucrada a veces en ayudas sociales, ¿verdad? En estar pendiente de que se den ayuda, alguien necesita algo, nos movemos. Pero a veces cómo cuesta en ese sentido social, ¿verdad? Pero a veces cómo cuesta movernos ya cuando vemos problemas internos, era algo que allí nos pedían, que había tener que a veces una mejor relación entre el clero y el pueblo, que a veces es lo que no se logra por lo que ya mencionábamos, a veces la soberbia se nos sube, ¿verdad? También el ego, y eso siento que es por ahí más o menos donde podía evaluar la parte del sínodo, caminar juntos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo fue en su lugar? ¿Alguna cosa curiosa? Que si se dan cuenta van apareciendo cosas interesantes. También recordar que ¿Sí? este año se hizo también el Sínodo de las Mujeres, que justamente en la semana pasada, el domingo, se entregó, ¿no? Una secretaría a nivel mundial para, digamos, recoger todo el trabajo que se fue realizando durante el año. Fueron 5 etapas, ¿no? Y varias, pues, mujeres, ¿no? Y digamos, porque es lo que decía antes, ¿verdad? Esta mirada ahorita del sínodo del Papa Francisco permite que todos y todas participemos. Cosa que, por ejemplo, cuando se hace un sínodo de la familia y no hay familias ahí, sínodo de los matrimonios y no están los matrimonios, son los obispos, bueno, que podamos decir algunas cosas ahí, pueden ser, pero digamos, entonces esto, digamos, viene como justamente a darle más sentido a la cuestión de la sinodalidad. Entonces, desde las mujeres también se hizo un sínodo este año, o sea, se trabajó, se fue haciendo, y justamente la semana pasada se entregó todo el material recopilado, ¿no? Y evidentemente sintetizado, para entregar allá en En Roma. Se fue la señal. el Vaticano. Entonces, creo que también sí. Entonces, digamos, esto es importante porque la voz de las mujeres también cuenta, ¿no? Siempre son, como decía ahí, ¿verdad? Que si sacamos a todas las mujeres de la iglesia, no sé cómo se va a sostener. Pero yo siempre debo así, trabajar en esta eh, integralidad. No, yo no veo así que tengamos que estar peleando unos con otros, buscarnos el poder, porque siempre, aunque queramos hacer algún buen trabajo, como pasa también en la teología de la liberación, ¿no? Muchas cosas buenas, pero también ahí mismo siempre estamos a veces, mantenemos esas estructuras, uno arriba, otros abajo, entonces pues así, ¿verdad? Yo creo que son procesos que vamos haciendo y que nos alegramos con el Papa Francisco, que va dando pautas. Evidentemente que no puede cambiar todo de un sol, es un proceso, no puede quitar una estructura de más de, como ya lo decía, y ¿verdad? De más de 1400, más años, ¿sí? De toda esa época medieval, no se puede quitar en unos cuantos años. Eso es todo un proceso que, pues, que se necesita de tiempo, paciencia y mucho trabajo y espiritualidad. Porque si lo hacemos sin espiritualidad vamos a cometer los mismos errores, ¿no? De imposición. Así es. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿No se dio cuenta también que iba un pleito entre cardenales en el sínodo de la mujer? Bueno, pero son anécdotas curiosas de la iglesia, ¿no? Bueno, ¿alguien más todavía? Para así poder dar mis conclusiones, no de lo que dijeron, sino de lo que pienso yo, ¿no? De esto de la sinodalidad. Yo pensé que se acercaba a la cámara porque iba a apagar el micrófono para hablar, pero bueno. Bueno, avancemos, tal vez les motiva esto que voy a decir. Bueno, ¿qué pienso yo? ¿No? Sin una iglesia sinodal, la máxima autoridad es el pueblo de Dios, entonces requerirá que la iglesia jerárquica aprenda lo que se llama la desclericalización, ¿ya? Y desclericalizar a la iglesia significa 4 aspectos. 1, santidad.
La santidad no radica en que el Padre es mejor persona porque está ungido por el óleo sacro del crisma en sus manos y por eso Él puede bendecir y puede hacer la Eucaristía y puede hacer muchas cosas. La santidad no es eso. Si le preguntamos al Evangelio es otro proceso la santidad. No es eso la santidad. No es separar unas personas de otras, que esta es más importante y el otro no sirve para nada porque no es sacerdote. Estoy hablando concretamente de los religiosos que no son sacerdotes o las hermanas religiosas que no son sacerdotes. ¿Ya? Son de menos prestigio y de menos nivel dentro de la jerarquía de la iglesia. Sí es que tienen un puesto en la jerarquía de la iglesia, porque hay que tener un orden para pertenecer a la jerarquía. Es un primer problema, la santidad. ¿No? O sea que la hermana Gabriela, que desaparece de la cámara y aparece, es bien curioso, pues es menos santa que el sacerdote de su lugar, porque él sí es santo, está consagrado. Ella Y como no... además, Ajá, perdón, ¿sí? porque digamos ni siquiera, bueno, la vida religiosa, yo prefiero quedarme dentro del pueblo de Dios en verdad, no me gustaría que nos separaran, pero eso sí, por el obispo, por el papa, los obispos, cardenales, presbíteros y diáconos, seminaristas y el pueblo de Dios. Entonces no nombran la vida religiosa y menos femenina. Inclusive la vida laical, cuando reza por los curas y todo eso está bien, yo no digo que no hay que hacerlo. Claro. Tenemos que rezar porque necesitamos todos unos de otros. Pero por la vida religiosa y sobre todo femenina no se reza, ni por los hermanos religiosos. Uh-huh. Entonces, a veces porque no se ha caído en la cuenta. Pero como, claro, si no se muestra nunca esto y nunca se dice, ¿verdad? Entonces, las hermanas salimos como podamos, ¿dice? Claro. Sí, o sea, es el problema. Primero, hacemos separación en que quién es más santo y más consagrado y más unido a Dios. Segundo, el problema es que entre más jerarquía, más autoridad. Entonces estamos contradictoriamente con el proceso de sinodalidad. Entre mayoría, mayor presencia del Espíritu, de la verdad. Eso es fuerte entenderlo. ¿Ya? Luego viene el otro problema, es el testimonio. Es el testimonio. Lo que pasa es que a veces no hay pisto para ser tanto santo, con todo respeto de todos estos procesos de canonización, pero necesita pisto para hacer eso. No se tiene pisto para tanto laico, hermano, entregado, de corazón y con un testimonio de vida que no tenés ni idea, man. ¿Ya? Y el problema, que bien dice Gabriela, hey, cuidado, es que no estamos diciendo que hay que quitar del trono al Papa, a los cardenales, a los obispos. No, ellos tienen su función, pero ojalá que la hicieran desde el servicio de su ministerio, que tanto el Código de Derecho Canónico como el Concilio Vaticano II y como el Magisterio de los Papas van mencionando que debe ser. Ellos están por otro mundo. Otras cosas son sus intereses. Yo preguntaba malévolamente y Fray Anselmo respondió un poco salomónicamente, ¿va? Pero es que aquí no hubo propaganda de nada. Aquí el pueblo, la comunidad, no se dio cuenta. No se pasó, pero va, hay un obispo que ya se llevó a su gente a Roma porque había una audiencia con el Papa y les quitó más de $15,000 a cada persona para llevarse 400 personas a ver al Papa. Salió en la televisión, como 3 semanas. Y todo eso vale como $60,000, de $30,000, $60,000. Cada anuncio de televisión en El Salvador cuesta $2,000, 30 segundos. Pero se gastan $30,000 y nunca se gastó ni un anuncio en televisión sobre esto tan importante para la iglesia. Aquí le valió a la conferencia episcopal anunciar esta cosa. Es que tampoco no estamos diciendo que hay que quitarlo por eso, sino cuidado, es que están entendiendo mal el servicio. El gran problema mundial es el modo estructural de hacer economía. Este es el problema. Por eso el calentamiento global, la crisis de los pobres, la exclusión, la contaminación, miles de problemas. Es que es por la estructura de hacer economía, ¿ya? Que produce efectos globales. Pero vemos en la iglesia,
y hablo entre comillas, va, entre paréntesis, los que están arriba de la pirámide, porque hay laicos que están arriba de la pirámide. No crean que solo cardenales y obispos, ¿ya? Los que están arriba de la pirámide están viviendo cómodamente y sin compromiso profético. En TikTok estaba viendo yo averigüé, no sé si será cierto, en una comunidad un religioso estaba pegando en la mesa porque el padre, sí, el formador, va, no le compró el iPhone que él había pedido y le llevó no sé qué. Y no sé por qué lo filtraron en TikTok, pero ahí está, ¿va? Ya voy a ver si lo comparto, no sé si vale la pena compartirlo, pero a ver, si eso es cierto, está feo el asunto, porque estamos peleando por cosas sin importancia. Nos estamos desgastando la vida por simplicidades y niñerías y no por cosas importantes. ¿Ve? Por eso me atrevo a decir esta vez, en El Salvador la consulta no fue popular, ¿ya? Fue selectiva. Ciertas parroquias, ¿no? Los sondeos a San Miguel, pocas parroquias hicieron la consulta, ¿ya? Y le digo porque tuve en mis manos el documento, ¿ya? Sondeo a Usulután. De Usulután solo 10 parroquias hicieron la consulta. ¿De cuántas? De 38 parroquias. Entonces solo es selectivo, o sea que solo ciertas personas, ciertos lugares la hicieron. ¿Por qué no la hicieron los demás? Es interesante saberlo. Thomas Mulder es un teólogo, ¿no? Dice, la toma de decisiones es el problema organizativo más vital de nuestro tiempo. El problema es que siempre alguien toma en nombre de todos la verdad y las decisiones y los problemas. Si la iglesia pide al pueblo que opine, entonces ¿serán valoradas dichas opiniones? ¿Serán seleccionadas las respuestas? ¿Solo vamos a conocer lo que conviene y lo que no conviene? ¿O realmente vamos a ver en el 2023 un documento donde diga con seriedad y con simplicidad y con la realidad cómo está nuestra iglesia? Porque eso es lo que creo yo que está en el espíritu del Papa, ¿ya? Que quiere saber cómo realmente está la iglesia, que seguramente intuye que va por mal camino, ¿ya? Por eso digo esto, la catolicidad no es la Eucaristía, con todo el respeto a la Eucaristía, sino la tradición y el magisterio de la iglesia, que es el Evangelio. Lo que nos une a todos es el Evangelio, no nos une un rito litúrgico, ¿ya? Y cuidado con este rito litúrgico, porque estimamos tanto a la Eucaristía y no hayamos qué hacer, pero es el mismo Cristo que está abandonado en nuestras sociedades que nos vale un comino. Entonces, ¿cómo es posible que sea incoherente entre estimar tanto a la Eucaristía y no me importa lo que está pasando en la sociedad, en los seres humanos? Parece ser que el texto de Mateo 25 pues nos da lo mismo, que diga que tuve hambre y tuve sed y todas esas cosas, ¿va? Hasta podemos encontrar una exégesis para decir que todo eso es una basura, que eso no existe, que es una mala interpretación, que hay que tomarlo simbólicamente estas cosas, ¿no? Sí, son problemas serios. Si la iglesia no se renueva para responder al mundo, y creo que ese es el espíritu que dictaminó Pablo VI, él quería que la iglesia estuviese en el mundo. ¿Y eso qué significa? No es moverse geográficamente, ¿no? O situarse, ¿no? Es penetrar en todos los ambientes de este mundo. En la política, en la economía, en la ciencia, en los ateos, en lo que caiga, en el ecumenismo, en los problemas de tierra, en los problemas de fincas, en los problemas de contaminación de ambiental, agua, atmósfera, todo. Entonces, ahí tendría que estar los cristianos. Y unidos con las parroquias, unidas con las diócesis, unidas con... Pero no, hombre, estamos separados, ¿verdad? Tocaba, no creo que un tema tocaba esto de, el tema creo que tocaba hoy esa cuestión, o sea que los mártires están en los que defienden la tierra, la ecología. Ahí están los nuevos mártires. La mayor cantidad de gente que está siendo asesinada, ahí está. Los que defienden.
Entonces, si la iglesia no se renueva, va a tender a la reducción. Esto es sacado del Observatorio Romano, digo, la versión de derecha oficial de la iglesia. Punto. ¿Va? No estamos hablando de un volado panfleto allá izquierdista, no, no es los datos oficiales. Se nos van 380,000 personas cada año de la Iglesia Católica. Y que cada año de estos 380,000 son 5% cada año. Claro, uno hace matemáticamente la conversión. Ah, sí, faltan 3,000 años para que se acabe la iglesia. Sí, pero esos 5% pueden ser 10. Poco a poco, si no damos testimonio, eso puede ser 20. Poco a poco, si nos vale un comino los problemas ecológicos, pueden ser 30. Y poco a poco, si la iglesia no está, como decía Juan 23, actualizándose, el ayornamiento, si no está en ese movimiento de estar respondiendo a lo que pasa en el mundo, la Iglesia Católica tenderá a desaparecer. No el Espíritu de Jesús, ni el ser cristiano, pero sí la Iglesia Católica. Eso lo podrá decir Patricia en España. ¿Cuántas iglesias van a misa el día domingo? En América Latina se llena, pero en Europa no. Y es curioso que en África es el único continente que está acrecentando católicos, pero por la ayuda que recibe de la Iglesia Católica. No porque ha entendido la fe, ni porque comprende el mensaje de Jesús, ni que 8 cuartos. Es por otras razones. Son los temas, ¿va?, que uno se pone a preguntarse y que ya me callo para remitirle a ustedes el problema. ¿Qué piensan de todo esto? Una vez, pues creo que como en el 2018-19, cuando se hablaba de un posible cisma, ¿no? Y que Francisco decía, ¿verdad? Que sí. Y si se da, pues que se dé. Es decir, porque justamente quizás esta cuestión de ser católico y ser cristiano se ha convertido en dos cosas distintas. Entonces el católico se ha vuelto, digamos, solamente una religión y se tiende a ser fiel, a cumplir con todas las normas del catolicismo. Pero no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, cuántas veces en la iglesia hablamos de seguimiento de Jesús. No hablamos de seguimiento de Jesús. Hablamos de sacramentos, hablamos de liturgia, hablamos. Y todo esto tendría que ser en el ser, digamos, que nos den los lineamientos para vivir ese seguimiento de Jesús. El problema es que nos quedamos solamente en estas normas, ¿no? Digamos, en la parte como estructural. Y el espíritu, digamos, del catolicismo, que es, digamos, ya como vida cristiana, como seguimiento de Jesús, no hemos hecho énfasis en eso. Yo sí veía así porque, bien, en mis años mozos, vamos a decir así, entraba mucho en conflicto porque yo decía, ¿por qué tengo que ser buena gente? Pero es que, ¿por qué tengo que hacer la confirmación? Yo ni quería hacer la confirmación, pues. Entonces decía, ¿por qué tengo que ser cristiana? Es que todos somos católicos, pero era una cosa que siempre eran muchas preguntas y a veces me regañaban por eso, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, porque eso manda la iglesia. Pero ¿y por qué la iglesia manda? O sea, un montón de preguntas. Cuando yo hice digamos, yo recibí la Tau y la Jufra, que fue el grupo donde de verdad me encantó, y fue una forma de conocer a Dios de forma distinta. Yo me sentía muy contenta porque yo dije, ahora yo soy cristiana, porque yo lo he decidido. Y veía esto, ¿no? Decir, para mí, cuando los frailes estaban acá, que ahí está el fray Anselmo, que no voy a hablar bien solo porque está ahí, pero diga. Él sabe, sí. Digamos. No digas, por favor, nada. Solo no abras tu cámara, está bien. Ajá. Te quedas chiviado. No, digamos, porque yo veía esto que para mí lo que yo vi de iglesia, mi primer contacto siendo ya consciente, haciéndolo voluntariamente, digamos, con opción propia,
yo veía la iglesia comunidad, y esto me encantó, digamos, el trabajo de los frailes y todo, que bien que faltaban muchas cosas, la parroquia todavía estaba en procesos y eso, pero para mí esto se quedó muy fuerte. Entonces veía así, y para mí decir, estar en la iglesia es seguir a Jesús, que no va a agotarse solo en la iglesia, sino que evidentemente la iglesia como espacio físico, como templo, es como, digamos, mi casa de formación, mi familia, los encuentros y todo para fortalecer, porque afuera hay un montón de cosas que hay que hacer, que es donde tenemos que dar el reflejo y vivir el testimonio y el compromiso que asumimos dentro de la iglesia. Entonces, pero digamos, lamentablemente se quedó en solamente cumplir planes de trabajo parroquiales, y todo el año en eso se dedican los laicos, ¿no? En el puro trabajo parroquial, digamos, dentro del templo, que no digo que no hay que hacerlo, pues la iglesia tiene que caminar, ¿no? Pero el problema también, y aquí entra en esta otra cuestión, es porque quizás nos hemos adueñado de servicios. Entonces, por ejemplo, no quiero soltar un servicio y me adueño de aquel servicio. Y si otro lo hace, empieza a criticar porque no lo hace como yo lo hacía, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, todas estas cuestiones afectan, sí afectan. Y por eso decía, ¿verdad? Va a desaparecer el catolicismo. Pues si desaparece, creo, no sé si de repente puede ser una cosa buena para empezar de nuevo. José María Vigil dijo aquí una vez que vino a Guatemala, estamos como el Titanic, decía él, y ojalá se caiga, pues decimos, tal vez cayéndose, se va a quedar lo que realmente quiere, digamos, que es lo que pasó en el siglo IV, ¿no? Cuando empieza a surgir también la vida religiosa, que no era una cosa que había en el tiempo de Jesús. Entonces, es decir, que quizás retomando, ¿no? Vamos, viene como el caos y todo, y después hay que resurgir. Quizás sea un tiempo para resurgir, no lo sé, ¿verdad? Pero digamos que todo puede ser visto también con esperanza. Lo importante es también como tener como esa conciencia, ¿no? ¿Por qué yo estoy en la iglesia? Como dice mucho, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, por las cosas de Dios, pero ¿y qué son las cosas de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces, estas cosas, ¿no? Que yo digo que uno no lo percibe, ¿no? Yo agradezco mucho, de verdad, porque en ese tiempo, pues por lo menos a mí me acompañaron bastante los frailes, ¿no? Ahí está mi amigo, el fray Anselmo. Entonces, es decir, eh, me quedo contenta porque me enseñó esta otra parte, esta otra visión, ¿no? Y después, evidentemente, lamentablemente también, pues los frailes se fueron de aquí, y no es que tengan que ser indispensables, pero sí se perdió un trabajo que se estaba comenzando. Y lamentablemente hubo un retroceso muy fuerte, y que hoy la parroquia, pues, sobre todo el pueblo, y a mí lo que más me duele, y siempre digo esto, es porque ¿quién es el que al final paga el plato roto? Es el pueblo de Dios. El pueblo sencillo que espera algo del sacerdote, de la religiosa, de los que nos estamos formando. Es ese pueblo que está con la ansia y la sed de Dios, y es el que paga el plato roto, porque está caminando, pum, le botan todo, tiene que hacer, se maneja como si fuera un juguete, ¿no? Es lo que a Correcto. mí me da, lo que a mí me duele, lo que yo me quedo así como que quisiera uno hacer alguna cosa, y a veces no todo está en las manos de uno. Bueno, y hablé mucho. Ese es el problema de la misión, no se entiende para quién es. Si es para la iglesia, para la institución, para ciertos grupos o es para todo el pueblo de Dios. El respeto al pueblo todavía no ha caído esa discusión. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Luteria y María, ¿sí han puesto ustedes? A ver, ¿quién dice algo? Son las que tienen la cámara, los demás no sé si están ahí o están en el café. ¿Ya? No, yo no, dice, habla vos, dice. Aquí estamos. A ver, ¿alguna palabra? ¿Alguna idea? ¿Qué piensan de esto? Bueno, ¿se escucha? Claro, más fuerte para oírla bien. Bueno, sobre lo que
la vida. Bueno, es un tema muy importante, como ya lo decía, no sé si voy a repetir lo mismo, pero, pero sobre lo que hablaban, sí, o sea, justamente se estaba haciendo idea, no idea, o sea, ideas, no, también ando y también viendo cómo las personas a veces, hay mucha división y como cuánto no se podría hacer en las comunidades, cuánta formación no hace falta para que podamos ver más allá de las, como decía Patricia, habemos muchas personas conservadoras o sea, que solo nos quedamos ahí averiguando lo de los dos en vez de poder tener una unión y poder tener, ¿cómo se dice? Un diálogo, también una escucha, aprender de las mismas experiencias. A veces se viene más esto o sea, de ser conservador y también como de tener digamos, esto yo estaba recordando ayer, que cuánto no harían los sacerdotes también como cristianos, porque eso es lo que más yo he conseguido en mi comunidad, cuánta formación no hace falta. Los sacerdotes, bueno, a veces ellos hablan solo, digamos, de familias, así, de parejas, que el diablo está entre ellos, por eso pasan peleando, y esas cositas, El no diablo. ayudan, o sea, pues, Ah, no es que ayuden, pero se queda solo ahí, y no hay más que esto, y si hablan, nadie menciona de política, de cómo está el país, cómo está Guatemala, o cómo está el mundo entero, y tampoco, digamos o sea, la gente se queda así como que si ya mencionan algo es como que es pecado, ¿no? Entonces no se mete en eso. Y otra vez que a mí me tocó, me pidieron para dar mi tema, entonces bueno, yo, o sea, me dijeron que yo guiara las preguntas porque ellas no sabían desenvolverlo, entonces más o menos de lo que yo sabía les voy explicando, esto quiere decir así, cómo estamos. Entonces se agarraron una señora decían ellas, yo me desentí de un evangélico, y yo le decía, ¿cómo está el diálogo entre nosotros, entre ustedes aquí? Sí, me empezaron a decir, ¿no? Entonces, esto llevó también me llevó a recordar siempre de que estamos en la misma situación, entonces, es como, o sea, es como también tener presente esto y también como para estar con los ojos abiertos hacia la realidad, hacia las comunidades también, que todavía hace falta mucho, o sea, que este tema es muy importante, ¿no? La ciudad, para nosotros, y después para compartir. está bien, gracias. Esto que va surgiendo, yo me hacía la pregunta, a ver, ¿cuántos temas habrá recibido los parroquianos, los fieles? Son chingasal de temas. Si puedes contarlo por cientos, te aseguro que son cientos temas que ha recibido. El problema es que todo disparado, mano. No hay una relación entre un tema con otro. Una palabra que puede ayudar siempre es la palabra integral. Si vas tratando el espíritu, también toca el cuerpo. Y también toca lo sexual, y también toca lo psicológico y con las relaciones humanas. Es que tenés sacerdotes que pareciera que tuvieran eso que decía Gabriela, ¿cuál es su nombre? La que habló a poquito. Pon el micrófono y no. Ah, Luteria. Parecería que quien tiene el demonio no es la familia, sino que parece que el padre es el que tiene el demonio. Que pasa gritando y pasa como loco. Es decir, relaciones humanas no tiene. La palabra integral es lo importante. Hay que ir dando formación, pero integralmente, tocando varios aspectos de la vida humana y de la vida cristiana, no solo un pedacito aquí, un pedacito allá. Sabe más de la Eucaristía y de los dogmas y la Inmaculada Concepción y bla, bla, bla. Sí, pero no saben nada de cómo respetar a una persona cuando entra a misa, brindarle una silla, darle gestos de cariño cuando una persona está llorando, por lo menos darle una palmada en la espalda, ánimo, no sé qué le pasa, qué tiene, pero hay esperanza, ¿no? No hay
tacto humano, poco, ¿no? O sea, esas cosas son de formación también. No es usar el tenedor y la cuchara. Come con las manos, ¿qué importa? La cosa es saborear la comida, ¿ya? Es algo más importante que no perder el tiempo en cositas pequeñas, ¿ya? Y eso que decía Gabriela, la OFS de acá me tocó dar un tema. No sé si hay alguien de la OFS que está aquí, pero, pero les caí mal porque les dije, a ver, la OFS no está hecha para hacer procesiones y rosarios y todas estas cosas. Si ellos entienden que esa es la razón de ser la OFS, están perdidos. Ya perdieron la noción del espacio y el tiempo, de su carisma propio. Ya, no es eso por donde quería figurar Francisco de Asís a los laicos de su tiempo. Ya. O sea, que hay que volver a buscar dónde tiene que estar uno situado, ¿ya? Bien correcto, bien sentado, humildemente, con poco estudio, no importa, pero bien situado en Jesús, bien situado en lo que realmente pide nuestra iglesia, ¿ya? Y bien situado en lo que el Espíritu va diciéndonos poco a poco. Ay, yo creo que sí, hay un irrespeto al pueblo. Sí, hay poca formación de nuestro pueblo, por eso se siente ahuevado y no quiere hablar cuando a un padre le pregunta o un obispo le pregunta. Ya, correcto. ¿Ya? Pero hay que querer esta iglesia. Ojo, cuando hablamos mal de nuestra iglesia no es para decir hay que destruirla, no, porque la queremos y la queremos bien, ¿no? Y la queremos arregladita, con vestidito bueno, ¿ya? ¿Ah? Sí, pues. Bueno, no sé cómo figura en la iglesia, pero yo la figuro femenina, no la figuro masculina. ¿Ya? Pues sí. Eso debe ser la iglesia, no macha. Prepotente, bayunca. O sea, pistola por todos lados. A ver, es femenina. Es cariño, es afecto, es ternura. Eso tendría que ser nuestra iglesia. Acogida, no exclusiva, ni excluyente. ¿Mm? Hay muchas cosas que todavía recoger y retratar. Bueno, pues si no hay otra idea, no sé si... Sí, perdón. Sí, no solo en esto, digamos que como vida franciscana, ¿no? También nos queda ese trabajo siempre. Digamos, el legado de Francisco es una herencia rica, no solo para la iglesia, sino para la humanidad. Ya la cuestión ecológica, que, que es algo que no afecta a cristianos o católicos, sino que es una cosa que afecta a la humanidad. Entonces me parece que como vida franciscana, el legado de Francisco es esto, ¿no? Digamos, continuar en ese seguimiento de Jesús al estilo de Francisco de Asís. Y ese reparar la iglesia, ¿no? También nosotros sentimos iglesia. Somos iglesia y la iglesia está dentro y fuera de un templo, que no es lo mismo ser iglesia o ser templo, ¿no? Entonces, yo veo eso también así. Y quería poner un ejemplo bonito que me pareció, bueno, me parece así muy significativo en este tiempo de sinodalidad. Hace poco se llevó a cabo la asamblea de la familia franciscana en la región de Centroamérica, ¿no? Que sabemos. El que quedó como presidente de la familia franciscana a nivel de Centroamérica es un hermano laico de la UFS. La directora del Centro Franciscano aquí en Guatemala es una hermana Clarisa. Y de ahí varias comisiones que está conformada de hermanas, hermanos, de laicos y laicas. Entonces yo vi esto muy bonito y me recuerdo aquí porque una vez decía esto Fray Anselmo, no trabajando en el Centro Franciscano, que el Centro Franciscano no es de los frailes, no tienen que estar siempre los frailes así como que al frente, sino que también que las hermanas se animaran, que la vida laical se animara. Y me parece esto bonito, ¿no? Significativo porque evidentemente que él fue iniciando también con esto. Me parece que hoy yo lo veo y yo me quedo así como muy contenta, ¿no? Porque digo, son pasos. Puede quizás ser pequeños, mas ya son pasos que se están dando. Y esta tarea bien compartida, porque yo la miro así, bien compartida, ¿no? En este sentido,
creo que puede ser un signo profético también dentro de nuestra sociedad. Esto que como familia franciscana se hizo y pues yo creo que ahora la tarea es seguir caminando, trabajando y pues siempre con esta espiritualidad, ¿no? Digamos, de ir también reforzando. Creo que es Rahner que dice, ¿no? En el siglo XXI el cristiano o es místico o no va a poder ser, no dar tampoco testimonio. Entonces también como que nos va pidiendo esta parte mística, pero al mismo tiempo el trabajo, ¿no? Desde lo que yo veo como signos de esperanza hoy, en estos tiempos en los que nuestros países están viviendo situaciones cada vez más difíciles en temas de justicia y corrupción. Gracias. Sí, a ver, no separemos las cosas. Es decir, lo místico es el sentido por el cual yo hago las cosas concretas. Le pongo un sentido profundo, cristiano, evangélico. ¿Ya? Adelante, María o Luteria, ¿quién quiere hablar? Yo para ya no quedarme así. Vaya. Bueno, o sea, para mí, bueno, creo que fue la primera vez que escuché del tema fue en junio, sí que fuimos un encuentro de Confrego. De verdad me pareció interesante y también, pero o sea, no me puedo quedar solo en lo interesante y en lo bonito, porque podemos tener la tendencia en solo decir qué bonito y qué estamos haciendo para promoverlo, para llevarlos a la realidad y que lo vivamos. Porque mayormente en las comunidades hay los sacerdotes que hay son diocesanos, son de la Opus Dei, por ejemplo, en República Dominicana, en la diócesis solo hay párroco de la Opus Dei, y ellos solo se enfocan en la misa y en los mandamientos, o sea, digo, no en los sacramentos. Sacramento. Pero no, o sea, no se dan, yo nunca de verdad vi que ellos habían dicho, vamos a hacer un encuentro para dar una formación de las encíclicas, así de lo que el Papa Francisco promueve, sino que ellos más solo su vida es solo misa y sacramento, o sea, entonces las comunidades las personas solo piensan que eso es la vida de, o sea, solo hay hasta ahí, entonces no hay una formación, es que para ellos solo se quedan ahí, entonces como uno que tiene esa oportunidad de formarse y de ver más allá y ver con claridad las realidades, como preguntarse de qué maneras puedo ayudar a las comunidades. O sea, claro, no es que uno va a ir de una vez ya, que eso no es así, voy a cambiar, sino como ir de poquito a poquito y tener también un acompañamiento con ellos. Así es. Gracias. Correcto. Gracias. Bien. Tal vez, Anselmo, podrías informarnos de la colaboración económica. Sí, bueno, en primer lugar agradecerles por su apoyo, agradecerles por su presencia y bueno, el apoyo económico es valioso para nosotros, para continuar, ¿verdad? Necesitamos cubrir algunas cosas como el Zoom, ¿verdad? Que es el poquito caro que se tiene que pagar, tenemos que pagar esa licencia, ¿verdad? Y otras cositas más. Entonces le queremos recordar su aporte, su generosidad y agradecerle. Las que son de El Salvador, yo voy a poner en el WhatsApp el número de cuenta para que ustedes puedan depositar ahí. En Guatemala los de Guatemala se hacen a través del Centro Franciscano, la cuenta del Centro Franciscano. Algunas han estado al día, ¿verdad? Y van bien, pero hay otras hermanitas que no, ¿verdad? Entonces, pues, recordarles eso, porque también con eso seguimos en este servicio tan bonito, compartiendo con ustedes esta experiencia tan bonita del Caribe. Fray Anselmo, ¿y para Honduras cuál sería la cuenta?
Híjole, para Honduras hemos tenido problemas, pero se puede depositar por Western Junior, ¿verdad, David? Sí, sí, sí. A cualquier Sí, cuenta. podría. Es decir, Ajá, a tu nombre, entonces vos vas a recoger sí, ¿cómo se llama? El dinero. En el banco piden un nombre, el nombre completo, el número de Rec- identidad de y la identidad. dirección. Eso. ajá, Sí, muy para bien, poder enviar a podríamos, cualquier parte del mundo necesitan tu nombre, sí. tu identidad, ¿no? Tu DUI, Como yo no pasaporte, lo que estoy sea. sí, como yo no estoy en El Salvador, podría hacerse con David, ¿verdad? No sé qué dices. Y puede la cuenta girar a tu nombre, David. No, yo mejor Porque quisiera que quedara entre los frailes, man. Después el no problema vayas. es que ni René ni yo estamos en El Salvador para ir a No, Western pero Junior a no, recogerlo. no, 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 no es así. No es así. Ajá. Western Junior lo manda a cualquier parte del mundo. Es decir, es un servicio Ah, bueno. mundial. Entonces Ah, vos bueno. decís, va, lo voy a mandar a, ¿qué? A tu dirección, pones tu dirección, nombre, número de Ujú. pasaporte o DUI que tengas. Y eso es todo. Sí. Ah, Y la va. dirección. La dirección, claro, la dirección. ¿Ya? Ajá, ajá. Entonces la persona que Sí, envía solo dice, quiero enviar esto a tal lugar, sí, a y esta nos mandan. dirección, con este número de pasaporte de tal persona, y ya está, ya está. Sí, Ujú. Listo, está bien. ya llega. Sí, y también nos envían el voucher del depósito, por favor, para tener la contabilidad ahí, que no se nos vaya a olvidar y decir después, ¿y esto de dónde salió? ¿Y qué apareció? ¿Quién fue o quién no fue? ¿Verdad? Para llevar As- mejor la contabilidad bueno, de agradecería. sí, sí, porque hay gente que no quiere poner su nombre, sino dejarlo así. Pero Sí, siempre es importante, pues, por honestidad, sí, ¿verdad? muy bien. Muy bien, entonces gracias. Le pido por favor, y vamos a poner una notificación ahí en el grupo de WhatsApp, que vayan colocando su nombre completo, o sea, que tal como existe, como es, ¿no? No le vamos a cambiar el nombre y después resulta que no es el tuyo, ¿verdad? Porque te pusimos a saber qué, ¿ya? Entonces tu nombre completo para poder hacer los diplomas y por pronto les estaremos notificando qué día nos podemos reunir para hacer una celebración así chiquita, una evaluación también, porque necesitamos eso que estamos hablando de sinodalidad y nosotros les imponemos los temas, ahí está más complicado, ¿va? De ahí comencemos también, ¿ya? Muy bien. Vaya pues, gracias entonces y que siempre este espíritu franciscano no se pierda, ¿va? Y todos estos medios de formación tampoco, ¿ya? Y si podemos externar esto para seguir pensando, porque no sé, a veces uno piensa en chiquito, ¿va? La escuela, como Pesoto, para El Salvador, para aquí, para allá. ¿Y qué tal si podemos juntarnos entre varios y poder crear como una escuela más grande? Algo más grande, algo más complicado, sí, pero que sí, vaya dando sentido a más personas, más formación para más personas. Y no importa si somos nosotros, hay que conseguir otra gente, porque al final no somos todólogos, tenemos nuestros límites y hay cosas que no puedo contar ni decir, no puedo, no sé, ¿no? Y hay cosas que otra persona puede hacerlo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos a Patricia de España, imagine, ¿va? ¿Qué más queremos? ¿No? Nos consigue un teólogo ahí español, un barbudo. Da, mentira. Nos va a echar la mano en algún tema, pues bienvenido siempre. Gracias por este espacio y por su paciencia. Va a estar escuchando tanta formación de esta gente. ¿Ya? Pues que realmente el Señor nos bendiga en este caminar como cristianos. Paz y bien y pasen muy buenas tardes o noches para algunos. Noches, buena madrugada Así para bien. Sí, madrugada. saludamos. Sí. Un gusto. Un gusto haber caminado este tiempo con cada una y cada uno y gracias por el tiempo ahí dedicado también a la formación.
que podamos dar frutos de ella, que así sea. Un abrazo fuerte de paz y bien a cada uno. Muchas gracias. Así bien, buenas tardes. Paz y bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo. Gracias, Patricia. Así bien, hermanos. Gracias, Mares. Un gusto. Cabal, hay que poner esto, pa. Vamos otra acelerar en la clase. ¿Otra clase? No, ya no. Ya está hablando ese Está- amiguito. Ya me está arruinando la garganta, man. Ya estoy hablando ese amiguito porque como dijo que la iglesia se va a venir. Ah, ya. Está bueno. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Oh, Fray Anselmo, ¿cómo estás? Ahí está el enfermito. Otro saludo, nos vemos. Nos Un vemos. gustazo. Bendición. Igual. Bye. Bye. Gracias, cuídense.